Cordial saludo para todos. Primero que nada, agradecimiento especial a la FARDID por la cordial invitación a este tercer Congreso Internacional Virtual en Bioimágenes. Para mí es un verdadero honor y un gran reto asumir este rol en esta oportunidad con el tema de parámetros básicos en calidad de imagen por resonancia magnética, esperando que para todos los presentes sea de gran utilidad. Soy el tecnólogo en imágenes diagnósticas, Jair David Enríquez Chávez. Actualmente me desempeño como coordinador de los tecnólogos en Medinuclear SAS, sitio donde laboro. Soy de San Juan de Pasto, Nariño, en Colombia. Tengo un curso en resonancia magnética de GE Healthcare. Opero un resonador General Electric Sigma Explorer de 1.5 teslas. Ya hablaré desde mi experiencia sin ningún conflicto de interés, pues en la máquina que opero, General Electric. Antes que nada, un paso fundamental como tecnólogos licenciados, tecnólogos médicos al momento de operar un equipo de resonancia es poder entender cada situación que estamos enfrentando en nuestro día a día. Personalmente, cuando asumí el rol en resonancia, el verme enfrentado a una pantalla de resonancia magnética y ver sin número de parámetros me llevó y me conllevó a la situación de poder entenderlos uno a uno para que el resultado final de mi trabajo sea el esperado. Traje aquí un ejemplo de una plataforma General Electric y básicamente lo hago inicial para que nosotros podamos deducir que debemos entender uno a uno cada uno de estos parámetros que son directa e indirectamente relacionados a la calidad de nuestra imagen y poder entender algunos y dentro de los más básicos su funcionamiento. Podemos mirar que aquí tenemos el modo de plano de escaneo, que puede ser en adquisición axial, coronal, sagital, tanto la frecuencia como la fase del field of view, el grosor del corte, el espacio, la frecuencia de dirección, que es un parámetro muy importante para el manejo de artefactos, cuando hay artefactos por respiración, flujo, pulso, el tiempo de repetición, tiempo de eco, el refocus ángulo flip, que es el segundo pulso que se envía, en la parte del ecotren o factor turbo, toda la parte de intensidad de corrección, que son los filtros con los que podemos mejorar la homogenización de nuestra imagen, la parte de la frecuencia y fase, que tiene que ver con la matriz, los NECs, el ancho de banda. Y como les mencioné, lo importante es entender uno a uno para que de esta manera nosotros al momento de modificarlos o manipularlos lo hagamos conscientes de obtener simplemente un resultado adecuado. La primera pregunta que nosotros tenemos que hacer al momento de operar resonancia es ¿qué buscamos? Lo primero, obtener imágenes óptimas y diagnósticas, que nuestra relación señal-ruido sea adecuada en la imagen, que la resolución y el contraste de esta sea óptima, que los tiempos de adquisición sean aceptables y nuestro rol, tener la capacidad de identificar errores. Es muy importante esto. La calidad de la imagen la vamos a definir como la fidelidad en la representación de una estructura anatómica. ¿Qué quiere decir esto? Que con la señal que adquirimos tenga la mayor exactitud a la anatomía que estamos estudiando. Si nosotros logramos esto, podemos decir que nuestra imagen resultante tiene buena calidad. En la parte inferior izquierda hay dos ejemplos de cortes axiales en las órbitas, ponderados en T2. Si nuestra capacidad visual desde ya puede identificar una diferencia en cuanto a que la primera imagen quizás tiene un poco más de moteado que la segunda, podemos decir que ya tenemos la capacidad de identificar errores y mirar que de pronto en esta imagen hay exceso de algo o falta algo que no puede conllevar a una imagen óptima. Y miramos que esta imagen es un poco más estandarizada y con un mejor resultado. Una de las dificultades enfrentadas por los operadores de resonancia, primero es entender y luego definir los mejores ajustes para una secuencia. Es por eso que debemos comprender y entender el funcionamiento de cada uno de los parámetros que tienen que ver con la calidad de imagen y luego definir la mejor opción para obtener imágenes óptimas. Dentro de los parámetros de calidad de imagen los vamos a dividir en dos: parámetros intrínsecos y parámetros extrínsecos.
Dentro de los parámetros intrínsecos los vamos a definir como parámetros propios, parámetros ya establecidos, donde la física ya está establecida y vamos a encontrar las diferentes ponderaciones T1, T2, Dp. Y lo importante de todo es que nosotros sepamos que aunque estos parámetros los podemos manipular, no debemos hacerlo porque esto ya está específicamente dicho. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, tenemos aquí una imagen de un corte axial cerebral y si sabemos que los tiempos de repetición y tiempos de eco en ponderación T1 son cortos, en donde la grasa va a tener hiperseñal y el líquido se va a ver un poco más oscuro, ya está establecido que así se deben ver imágenes ponderadas en T1 y que si al decir imagen ponderada T1 tiene un principio diferente es porque nosotros lo hemos manipulado, más no porque se deba realizar. Asimismo, en ponderaciones T2, donde la grasa es un poquito más neutra y el líquido tiene mayor señal. Y una densidad protónica que prácticamente es como una ponderación híbrida que tiene tanto situaciones de ponderación T1 y ponderación T2. Por otro lado están los parámetros extrínsecos, los cuales se dividen en dos parámetros que definen el contraste, el cual lo definiremos como la diferenciación en tonalidad de grises de estructuras cercanas entre sí. Esto es lo que me permite en una imagen poder diferenciar, por ejemplo, que esta tonalidad de gris es un poco más clara que la que vemos en los ventrículos. Esto es que la imagen tiene buen contraste. ¿Qué parámetros nosotros sí podemos modificar para mejorar nuestro contraste? Tiempo de repetición, tiempo de eco, tiempo de inversión cuando las secuencias tienen pulso previo de inversión, el ángulo flip o ángulo de inclinación, que es un parámetro que aunque no se modifica mucho, tiene que ver demasiado con el contraste de la imagen. El eco de tren o factor turbo. Y por el otro lado tenemos los parámetros extrínsecos que manejan la resolución. Esta se define como cuánto detalle y nitidez nosotros podemos observar. ¿Cómo modificamos una buena resolución en la imagen? Con la matriz, el field of view, el píxel, los NEX, el grosor de corte y el ancho de banda. Traje este ejemplo en donde nosotros podemos observar un corte axial a nivel de los ventrículos laterales, ponderado en T2, pero notamos que el contraste de las imágenes son diferentes. Si observamos bien, miramos que en los ventrículos laterales de la imagen derecha podemos detallar mejor su anatomía que en el de la izquierda. ¿Y cómo logramos esto? Simplemente modificando el tiempo de repetición. Lo alargamos un poco y por ende el contraste de esta imagen mejora. Pero ojo, tampoco se trata de aumentar o disminuir los parámetros desmesuradamente porque todo tiene su resultado no deseado en resonancia. En este caso, si aumentamos demasiado el tiempo de repetición, los tiempos de adquisición se aumentan debido a que la magnetización longitudinal va a tardar mucho tiempo más en recuperarse por alcanzar este contraste deseado y entonces nosotros debemos buscar el punto como estándar de cada situación en cuanto al manejo de estos parámetros. Antes que nada debemos tener en cuenta algunos conceptos base sobre calidad de imagen, field of view, matriz, voxel, píxel. El field of view lo vamos a definir como el tamaño de proyección de nuestra imagen, la matriz como la cantidad de voxeles que vamos a incluir en un field of view, el voxel como una unidad tridimensional del conjunto de un píxel más el grosor del corte, y el píxel como unidad bidimensional con diferentes tonos de grises representados en señales. Este es un ejemplo muy claro en donde vamos a observar tres field of views del mismo tamaño, pero si miramos dentro de cada field of view hay diferentes números de cajitas. Cada cajita contiene diferentes señales. ¿Listo? Entre más cajitas tengamos, el resultado va a ser más óptimo. Entonces no se trata solo de poner un determinado número de cajitas, sino ajustar el número de cajitas dependiendo del field of view que estamos trabajando para obtener un buen resultado. Como lo mencionamos antes, el voxel es una unidad tridimensional compuesta del píxel más el grosor del corte. Esta es la matriz de adquisición en formato 3D. Y ya cuando nosotros querramos ver la imagen resultante será en un formato bidimensional, en 2 dimensiones. Es importante tener en cuenta que el field of view y la matriz van en relación continua.
Si nosotros modificamos el field-of-view en resonancia, debemos automáticamente modificar nuestra matriz. No podemos, por ejemplo, utilizar un field-of-view determinado y aumentar el field-of-view determinado y dejar la misma matriz, porque en este caso, dejando esta misma matriz que está adecuada para este field-of-view, al aumentarle lo que estamos haciendo, aumentamos el tamaño del píxel y de esta manera vamos a perder resolución. ¿Qué es lo que debemos hacer? Si nosotros modificamos el field-of-view, automáticamente debemos modificar la matriz y de esta manera obtener mejor resolución de imagen. Si nosotros transferimos este cuadro a la imagen inicial, podemos notar que este field-of-view pequeño con 2×2 de matriz es este. Y miren la resultante. Pero si nosotros ese mismo field-of-view le aumentamos el número de cajitas, aumentamos el número de señal, podemos obtener mejores resultados. Si nosotros observamos este ejemplo de un corte sagital ponderado en T2, notamos que este field-of-view tiene menor número de cajitas que este. Y si notamos este, tenemos mejor resolución en esta imagen. ¿Por qué? Porque hay mayor señal. ¿Cómo nosotros identificamos la frecuencia y la fase de nuestra matriz? Pues la frecuencia simplemente es la cantidad de líneas en su eje de frecuencia y la fase es la cantidad de líneas en el eje de la fase. Traducido esto en nuestro field-of-view, la frecuencia va a llenar las columnas y la fase las líneas. ¿Ok? Entonces de eso dependerá llenar completamente el espacio K para poder adquirir una imagen resultante. Nosotros como tecnólogos en nuestro rol diario debemos adquirir imágenes óptimas y diagnósticas en el menor tiempo posible. Si miramos este corte sagital en densidad protónica de rodilla, notamos que las tres imágenes tienen buena resolución, buen contraste y buen detalle. ¿Cuál es la diferencia? 1, los tiempos de adquisición y 2, los parámetros que utilizamos. Si miramos la última imagen, miramos que el tiempo de adquisición oscila en los 3 minutos 25 segundos, con una matriz demasiado grande. Por eso la imagen resultante es óptima, porque tiene buena señal. Si miramos aquí, la matriz disminuye un poco y aquí disminuye más. Compensándola con otros parámetros, logramos disminuir el tiempo y obtener el mismo resultado. Entonces esto nos conllevará a obtener imágenes diagnósticas en menor tiempo. ¿Quién modifica esto? Nosotros. Esta es una comparación de tres imágenes que me parecen muy adecuadas porque, como les mencionaba, en resonancia el exceso de todo es malo. Si nosotros, por ejemplo, ponemos una matriz muy grande, vamos a tener exceso de resolución y el ruido de fondo es inherente en la imagen y por ende vamos a mirar una imagen no óptima, una imagen ruidosa. Pero también si disminuimos demasiada la matriz, vamos a perder detalle de toda esa resolución y vamos a ver imágenes borrosas. Debemos buscar una imagen aceptable. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros obtener una matriz adecuada? Pues primero, depende todo del field-of-view con el que querramos trabajar. Y posteriormente miraremos qué más debemos hacer. Nosotros, como lo mencioné, somos quienes optimizamos la resolución y la señal en nuestra imagen. Hoy en día, casi todas las casas comerciales ya no trabajan siempre con matrices cuadradas, 512 por 512, tanto en el eje de la frecuencia como en el eje de la fase, porque esto hace de que los tiempos de adquisición aumenten. Si nosotros, por ejemplo, disminuimos proporcionalmente el eje de la fase, automáticamente vamos a aumentar un poco el tamaño de nuestro píxel, pero toda esta resolución que hay de exceso va a disminuir y va a verse compensada con una buena señal. Casi todas las casas comerciales hoy en día es lo que realizan. Tenemos una imagen inicial de 256 por 256 y vemos que hay un moteado, un ruido de fondo, evidenciando que hay exceso de resolución. Si bajamos la codificación del eje de la fase, haremos que nuestro píxel ya no sea cuadrado, sino sea rectangular. Pero ojo, todo tiene que ser mesuradamente, porque tampoco es llegar a los extremos, porque obviamente vamos a perder resolución total. Obviamente al disminuir codificación de fase, vamos a reducir también los tiempos de adquisición.
Dentro de lo importante y más fundamental como tecnólogos es identificar qué vemos en una imagen resultante. Por ejemplo, en este caso, miramos que la saturación no es homogénea del FAT y que también hay mucho ruido de fondo, queriendo decir que hay exceso de resolución. Modificamos un poco la matriz de adquisición y podemos reducir este ruido, mejoramos y ajustamos de mejor manera la saturación más homogénea, quizás colocando un shimming o ajustando más al isocentro la estructura en estudio. Y en este caso, por ejemplo, tener también la capacidad de nosotros diferenciar si lo que se presenta aquí es movimiento o falta de detalle. ¿Cómo nosotros podemos encontrar el píxel adecuado para una matriz adecuada respecto a un field of view determinado? Cuando nosotros miramos una imagen adquirida y nos refieren, tiene un voxel de 0.7 por 0.9 por 5, el primer valor hace referencia al píxel en el eje de la frecuencia, el segundo en el eje de la fase y el tercero es nuestro espesor de corte. ¿Cómo calculamos este píxel? El field of view en una plataforma General Electric viene dado en centímetros. Debemos pasarlo a milímetros. 25 centímetros, 250 milímetros, divididos por los 350 del eje de la frecuencia. Ese 0.7 es el píxel en eje de la frecuencia, asimismo debemos hacerlo en el eje de la fase. Y el resultado debemos multiplicarlo por el field of view que queremos incorporar. Por ejemplo, si queremos un field of view de 15 centímetros, un poco más pequeño, lo multiplicamos por ese 0.7 adquirido y la resultante debemos aproximarla a un valor cercano de los diferentes tipos de matrices ya existentes. Entonces aquí ya no sería 350, sino 224. De esa manera nosotros podemos empezar a acoplar óptimamente tanto un buen field of view como una matriz adecuada. Recuerden que no podemos abrir y cerrar el field of view desmesuradamente sin modificar los otros parámetros. Cuando hablamos de tiempos de repetición, hablamos de parámetros que influyen en el contraste y como lo mencionamos, cada ponderación ya está establecida. Sabemos que los tiempos de repetición en una ponderación T1 oscilan entre los 350 a 750 milisegundos, en una ponderación T2 mayor a 1500, en una ponderación dP mayor a 1000, y en este caso, miren, tenemos un TR de 200, un TR de 500 y un TR de 1000. ¿Qué pasa cuando aumentamos demasiado el TR? Automáticamente perdemos el contraste de una ponderación T1. ¿Y qué pasa si lo disminuimos demasiado? También lo vamos a perder, porque vamos a perder señal. ¿Ok? Entonces lo importante es tener en cuenta que no podemos sobrepasar ya el umbral que está especificado. Cuando hablamos de tiempos de eco, el tiempo de eco es prácticamente qué tan oscura o qué tan clara nosotros queremos la ponderación de nuestra imagen. Sabemos que los tiempos de eco en ponderaciones T1 oscilan alrededor de los 10 a los 30 milisegundos, en ponderaciones T2 tienen que ser mayores a 60 y en ponderaciones dP deberán ser entre 10 y 30 milisegundos. Esta es un corte axial ponderado en T2 y miramos que el tiempo de repetición en ambas imágenes es el mismo, pero miramos que el tiempo de eco aquí es 100, donde notamos una buena diferenciación de contraste entre sustancia blanca y sustancia gris, pero si nosotros lo disminuimos del umbral que ya está especificado, vamos a perder el contraste óptimo de esta imagen. Referente al thickness o grosor de corte, este va muy relacionado dependiendo de la estructura anatómica que estemos estudiando. No podemos poner un grosor de corte grande en una estructura pequeña o poner un grosor de corte pequeño en una estructura grande. Lo importante de todo es adecuarlo de una manera óptima. Por ejemplo, si nosotros en un cerebro hacemos cortes muy finos a 2 milímetros, el exceso de resolución será notorio por el ruido que ya aparece en la imagen. Pero si nosotros aumentamos un poco el grosor de corte, notamos que esa resolución decae, pero tendremos una buena señal y detalle de nuestra imagen. Entonces es muy importante escoger el grosor de corte óptimo acorde a la estructura anatómica que nosotros estemos evaluando. Como lo hablamos inicialmente, en cuanto a la matriz, se debe seleccionar una matriz acorde al field of view que estamos trabajando, porque si tenemos, por ejemplo, este mismo field of view en los tres casos y ponemos una matriz demasiado pequeña,
notaremos que automáticamente la resolución disminuye. Y si ponemos una matriz demasiado grande, pues el ruido de fondo será notorio. Como lo dije también, el field of view es muy importante en este caso, es un ejemplo muy claro. Si tenemos un field of view determinado con una matriz determinada, no podemos aumentar el field of view y dejar la misma matriz porque automáticamente vamos a perder resolución. Si modificamos field of view, modificamos matriz. De esta manera compensaremos la resultante. Y el gap o intervalo de corte también es un parámetro fundamental por cuanto el intervalo debe tener aproximadamente el 10% del grosor del corte. Es decir, si nuestro grosor de corte es 4 milímetros, nuestro intervalo debe tener al menos el 10% que sería 0.4. En secuencias de alta resolución podemos dejar el intervalo de corte en ceros porque modificamos con un field of view pequeño, porque modificamos un buen ancho de banda, una buena matriz. Pero si nosotros tenemos un field of view grande y reducimos al 0% el intervalo de corte, podemos obtener un artefacto que es el de crosstalk, que es el que ocurre en columna cuando realizamos los cortes axiales y los cortes se solapan entre sí. Entonces hay que tener muy en cuenta estos parámetros. El ancho de banda es uno de los parámetros personalmente en la marca General Electric muy fundamentales porque uno nos va a determinar y nos va a permitir escoger la calidad del eco en su mejor proporción. Aparte de eso podrá aumentar o disminuir el tiempo de adquisición mejorando o decreciendo la señal. Y el otro es referente al artefacto de desplazamiento químico o chemical shift. El ancho de banda lo vamos a definir simplemente como la cantidad de señal de ruido en una imagen. Si lo traducimos a un ejemplo, por ejemplo, en el caso de una radio, tiene una banda de diferentes frecuencias. Lo mismo pasa con el ancho de banda en este caso. Modula las diferentes señales y lo ideal es dejar la más adecuada en la imagen. Aquí traigo un ejemplo de una secuencia ponderada entre dos fases Pineco. En General Electric la banda es en kilohercios y miramos que aquí tenemos una banda de 31.25 kHz con una señal del 100%. Si yo aumento mi banda, automáticamente aumento mi tiempo y mi señal decrece. Son inversamente proporcionales. Pero si yo disminuyo demasiado mi banda, voy a ganar demasiada señal y mi tiempo va a aumentar. Pero tampoco podemos aumentar o disminuir desproporcionadamente la banda, porque si la aumentamos desproporcionadamente, a pesar de que los tiempos se acorten, pues vamos a perder señal. Y si la disminuimos demasiado, también tenemos que tener en cuenta porque entre más esta sea inferior, vamos a detallar más la calidad del eco, pero también vamos a ser más susceptible a que aparezca el artefacto chemical shift. ¿Cómo funciona esto? Dentro de cada píxel contiene información de señal tanto del agua y de la grasa. Estas dos tienen frecuencias de precesión diferentes y por ende ya tienen un desplazamiento químico como tal, ¿sí? Por las diferentes frecuencias de precesión. Si yo disminuyo mucho la banda, voy a hacer que esa diferencia de frecuencias aumente. Y si esto aumenta de un punto que ya está estandarizado, pues el artefacto va a verse notorio con una banda hipointensa y por la otra una banda hiperintensa. Es muy frecuente en canal medular, parte renal, articulaciones. Entonces debemos tener muy presente este punto. Aquí tengo un ejemplo de una ponderación T1 en donde miramos que la banda la bajamos a 10. Tenemos que tener en cuenta que los tiempos de eco en una ponderación T1 oscilan entre los 10 milisegundos hasta los 30. Pero miramos que el tiempo de eco mínimo está en 23. Si superó ya los 10 milisegundos, que es el umbral, podemos tener ya más noción de que aparecerá marcado el artefacto de chemical shift. Entonces debemos ajustar una buena banda para obtener imagen diagnóstica y óptima. Nosotros podemos calcular la relación entre la banda y el píxel, sí. Hoy en día los equipamientos modernos de General Electric ya lo tienen y botan el valor directo, pero los equipamientos antiguos no lo tienen. ¿Y cómo lo podemos calcular? Con esta constante. Multiplicamos 2 por 1000 por la banda. Y luego ese resultado lo dividimos entre la frecuencia y este resultado en este caso es 238.1.
El desplazamiento normal químico del agua y la grasa, por sus diferencias en movimientos de precesión, es de 1.1, que vendrían siendo 220 Hz/píxel. En este caso nos da 238, así que a pesar de que hay una diferencia de respecto al umbral, no es marcado. Pero si este valor aumenta demasiado, vamos a correr el riesgo de que Chemical Shift aparezca notoriamente. Aquí tenemos dos ejemplos, un corte axial de rodilla y un corte sagital de tobillo, y miramos que aquí hay una banda de 50 y aquí hay una banda de 15. La resolución mejora porque el detalle de la imagen es mucho mejor aquí que acá, pero miramos que la banda aparece notoriamente, se vuelve un poco más gruesa. Y si miramos en esta parte articular, notamos que el espacio articular se pierde por artefacto de Chemical Shift. Aparte de eso, la banda también nos permite acortar los tiempos de adquisición, como lo mencionamos, pero tampoco desorbitadamente porque esto nos compensa directamente con la señal. Si ponemos una banda demasiado alta, automáticamente la señal de nuestra imagen se pierde, va a decaer demasiado. Entonces lo importante no es llegar a los extremos ni tampoco irnos a la parte más inferior. Si llegamos a los extremos perdemos señal, si llegamos a la parte inferior podemos obtener Chemical Shift. La modificación de la banda en nuestro día a día, y para mí es muy fundamental que tengamos este conocimiento, cuando tenemos artefactos por metales, dependiendo de la zona en estudio, aumentando la banda, nosotros podemos compensar ese artefacto. Resulta y pasa que cuando hay metal, automáticamente altera la homogeneidad del campo y genera distorsión porque a más de que ya cada píxel de agua y grasa tiene su desplazamiento, este les genera un mayor desplazamiento haciendo que esto se vea, por ejemplo, en proyecciones elongadas. Si aumentamos la banda, vamos a perder señal que la podremos compensar quizás con algunos NECs, pero automáticamente vamos a mejorar este artefacto por susceptibilidad magnética. Hoy en día casi todas las imágenes de alta resolución manejan bandas pequeñas, próstata, recto, aproximadamente oscilan entre los 25 hasta los 31 kHz. Entonces también tener en cuenta que debemos manejar FOV pequeño para evitar con intervalos de corte en cero, superposición de los mismos, deben tener tiempos de eco y tiempos de repetición alto, entonces de esta manera se compensa que la banda disminuya proporcionalmente. El número de NECs o número de excitaciones es un parámetro directamente relacionado a la señal que puede ser un mayor amigo para la señal pero un mayor enemigo para el tiempo. Tengo este ejemplo muy claro en donde aquí miramos unos muros de ladrillo y vamos a hacer de cuenta que está queriendo coger la pintura blanca con un NEX. Aquí ya toma un poco más de posesión la pintura blanca, pero aún se mira el ladrillo de fondo con dos NEX. Pero llegamos a una parte en el que el NEX, en que la pintura blanca de esta pared tomó el color que nosotros deseábamos y podemos decir que aquí ya hay un determinado número de NEX. Pero ¿cómo sabemos hasta qué punto podemos utilizar los NEX? Pues sabemos que si esta pared ya está en blanco, por más de que le sigamos echando capas blancas, no va a modificar su color. Y lo mismo pasa con los NEX. Tienen un punto. Sí mejoran la señal, pero también el uso en exceso ya no tendrá consecuencia en la imagen. ¿Cómo incide los NEX en GE? Si nosotros tenemos un NEX con un tiempo de 1.20, al aumentar 2 NEX, automáticamente el tiempo va a aumentar y ganaremos 40% de señal. Si aumentamos 3 NEX, vamos a aumentar más el tiempo y ya ganaremos el 30% y así sucesivamente. Cuando nosotros hablamos de tren de eco, es una opción en calidad de imagen propia y dependiente de las secuencias fase spin-eco, porque aquí vamos a encontrar múltiples ecos posterior al primer pulso de 90 y el segundo pulso de 180 y las cantidades de eco deseadas. Entonces vamos a definir el eco de tren simplemente como el número de ecos que se contienen en un TR determinado. Acordemos que el TR es el tiempo que se demora del primer pulso al siguiente pulso. Entonces los ecos que se adquieren en ese TR es nuestro tren de ecos. Aquí lo tenemos. Tenemos un TR específico y tenemos 4 ecos. Si por ejemplo yo aumento un corte,
automáticamente ese corte se me pasa a otro grupo de tiempo de repetición. Como no tengo con qué más llenar de información y tendría que esperar otro TR para comenzar la misma adquisición de señal, aquí todo este ruido de fondo será notorio en la imagen. ¿Cómo puedo hacer para que este corte de más o esta señal más se me incluya? Por ejemplo, aumentando la banda, ajustando estos ecos, pero lo ideal es que queden dentro del mismo tiempo de repetición. Tenemos que tener en cuenta que el eco de tren también tiene su funcionamiento y manejo, no lo podemos manejar desmesuradamente. En ponderaciones T1 el eco train no puede ser mayor a 4. Usualmente casi todas las ponderaciones T1 deben ser manejadas con un eco de tren de 3. En T2 deben ser mayor a 10 y debemos balancear. Y en la densidad protónica mayor a 5 y balancear. ¿Qué quiere decir esto de balancear? Cuando nosotros obtenemos un tiempo de eco efectivo dependiendo de la ponderación que estemos realizando, en este caso, con este ejemplo podemos decir que es una ponderación T2, el tiempo de eco máximo será el doble del efectivo. Si son 110, el tiempo de eco máximo serán 220. Y modificaré el eco de tren de tal forma en que se aproxime ese valor. Y ese será el eco de tren adecuado para nuestra secuencia que estamos realizando. ¿Ok? Entonces el eco de tren lo modificaremos de acuerdo al tiempo de eco efectivo y este tiempo de eco efectivo se lo da porque ya está establecido, como lo mencionamos anteriormente, tanto para ponderaciones T1, T2 o densidad protónica. Y aquí es una parte ya como más práctica en donde ustedes podrán definir qué a realizar o qué mejoras podemos hacer teniendo en cuenta ya estos conceptos básicos para mejorar nuestra imagen. Cuando nosotros nos veamos enfrentados a material de osteosíntesis, artrodesis y tenemos un protocolo estandarizado, lo que podemos hacer es aumentar un poco la banda con el objeto de disminuir el artefacto de susceptibilidad magnética. Obviamente la señal va a decaer, la vamos a poder compensar con algunos NECs y la imagen será mucho mejor resultante. Recuerden, o personalmente, cada que encuentro artefacto metálico en una imagen de adquisición, trabajen con una banda un poco más alta, compensan con un poco de NECs y la imagen va a ser muy buena en su resultado. Referente a la matriz, cuando nosotros miremos una imagen con moteado y ruido de fondo, quiere decir que puede haber exceso de resolución. Entonces, si aquí tenemos una matriz alta, probemos con disminuir un poco esa matriz para perder un poco esa resolución, aumentar un poco el tamaño del píxel y mejorar la señal de esta imagen. Es muy importante, como lo mencionamos anteriormente, que el grosor de corte sea acorde a la estructura que estamos estudiando. En abdomen, por ejemplo, a menos de que sea estudio de páncreas, de glándulas suprarrenales, los cortes deben ser un poco gruesos por la estructura que es larga. Si nosotros hacemos cortes finos en abdomen, vamos a sobrecargar en exceso la resolución, pero no vamos a tener un buen contraste ni tampoco una buena señal en nuestra imagen. Entonces, ¿cómo compensamos eso? Acorde a la estructura que estamos evaluando. En una muñeca, por ejemplo, que es una estructura pequeña, podemos reducir perfectamente el grosor del corte para, uno, mejorar la resolución del espacio que es más pequeño y dos, tener una buena señal. Pero en este caso no se especifica netamente, si no es un protocolo de una estructura pequeña, en abdomen poner cortes finos. Como lo mencionamos, el NEX va a aumentar proporcionalmente el tiempo de adquisición. Por más de que aumentemos y aumentemos y aumentemos, el tiempo no va a parar. Y también, como les dije, todo tiene un límite. Va a llegar un punto en el que ya la señal de la imagen tuvo su parte suficiente, que aunque aumentemos y aumentemos, ya no va a haber modificación alguna. En cuanto a la parte de los FOV, es muy importante tener field of views adecuados a la estructura que estamos estudiando. En este caso, en este corte coronal de tobillo, si disminuimos un poco el field of view, notamos que el espacio articular lo podemos definir mejor que acá. Entonces es muy importante que el field of view lo determinemos acorde a la estructura que estemos
evaluando. Y es muy importante la modificación cuando nuestros protocolos, por ejemplo, debemos adecuarlos en pacientes pediátricos. También es muy importante que no nos dejemos llevar solamente por ver una imagen bonita o estética, porque perfectamente podemos decir esta imagen es óptima, pero lo importante de todo es que tenga un buen detalle. Y miramos que en esta parte de la vía biliar, en el conducto hepático ya casi común, podemos observar que hay presencia de un cálculo, y quizás aquí, por falta de resolución, no lo podemos ver siendo el mismo corte, pero acá ya lo podemos mirar, aunque también miramos que el ruido es notorio. ¿Por qué? Porque vamos aumentando la resolución de nuestra imagen. Entonces es muy importante no solamente dejarnos llevar por ver una imagen bonita, sino que sea una imagen diagnóstica y óptima. Si nosotros nos enfrentamos aquí en esta imagen de corte axial en mano, podemos mirar que aquí el ruido de fondo es inherente y quizás la resolución de esta imagen no es óptima por una matriz no adecuada. Quizás haga falta señal o quizás toque quitarle un poco de señal. Entonces, probando, podemos decir que al aumentar un poco la matriz, ganando un poco más de señal, podemos mejorar este defecto de ruido que aparece en esta imagen. Dentro de mi experiencia puedo también compartirles que en columnas que están próximas al eje de la aorta es muy importante quizás hacer el uso de SAT bands o bandas de saturación, porque estas, a pesar de que no siempre nos disminuyen los artefactos de flujo respiratorios, son útiles para al menos compensarlos proporcionalmente. Si nosotros notamos esta imagen y no ponemos una SAT band, automáticamente miramos la diferencia en calidad de imagen respecto de esta a esta. Lo importante es poner una banda de saturación anterior a la aorta para disminuir el pulso de flujo de este vaso y también para que no incidan demasiado los movimientos respiratorios abdominales. Tampoco es la cuestión de abarcar todo el abdomen haciendo una banda demasiado gruesa. La banda tiene que ser proporcionalmente, con que ya coloquemos la barrera, porque las bandas, como bien sabemos, son pulsos de saturación que anulan señal específica, en este caso, por ejemplo, flujo de aorta, respiratorio, en fin. Entonces tampoco necesitamos abarcar todo, simplemente con que abramos la banda determinadamente vamos a obtener un buen resultado. Y en este caso también el buen ajuste del FOB, por ejemplo, pasar de un protocolo de adulto a un protocolo pediátrico, no simplemente es adecuarlo y ya, no, sino ponerlo acorde a la necesidad que estamos buscando, porque luego si por ejemplo usamos un protocolo de un adulto en un pediátrico, el tamaño de imagen va a ser variable, va a cambiar demasiado, entonces nos tocará hacerle zoom, pero no es la idea porque vamos a perder detalle de la imagen. Ya teniendo esto, sabemos que podemos calcular el tamaño del píxel, adecuar una buena matriz, compensar quizás con algunos NECs, utilizar una buena banda, mejorar la señal de ese eco, quizás acortar un poco el tiempo cuando está muy prolongado. Y de esta manera, como les mencioné, miramos la diferenciación notoria entre una imagen estética a una imagen con resolución. No podemos decir, quedó muy bonita, no, sino que esta imagen nos brinda información diagnóstica. Miren que como les mencionaba, aquí se puede observar el cálculo y aquí se lo observa con menor detalle. Entonces, ¿de quién depende todo esto? De nosotros. También al momento de seleccionar antenas, y ya para terminar, debemos escoger los elementos adecuados. Cuando no tenemos, por ejemplo, en el caso de los pediátricos, antenas pediátricas, debemos hacer uso de las antenas convencionales. Pero lo importante no es activar todos los elementos, porque a veces el mismo campo de rango tan grande hace de que aparezca ruido de fondo. Entonces debemos también adecuar respecto a la zona de estudio que vamos a realizar. Este es un ejemplo también, como les mencioné, en columna cervical del SAT band. Sí mejora notoriamente todos esos artefactos por deglución, respiratorios, que se pueden interponer en la imagen resultante. Aquí notamos que colocando una banda no tan gruesa sobre la vía aérea, automáticamente podemos mejorar notoriamente. No siempre, pero sí es una gran ayuda. Cuando tenemos, por ejemplo, artefactos metálicos en algún estudio y, por ejemplo, utilizamos pulsos de FAT-SAT,
de saturación, debemos tener en cuenta que automáticamente esto va a quitar la homogeneidad. ¿Listo? Los pulsos de FAT-SAT, FAT-Classic, estos son pulsos simplemente que se ven afectados cuando se altera la homogeneidad del campo. Entonces, si nosotros tenemos esto, olvidemos que podemos usar una saturación con FAT-SAT, ¿ok? Deberíamos quitarla, a su vez aumentar un poquito la banda, como lo mencionamos, para reducir el artefacto de susceptibilidad magnética. Con esto, espero que todos los presentes tengan un poco más de ayuda y orientación respecto a su día a día. Queda atento a cualquier inquietud, pregunta, duda. Y para mí, como les dije, fue un verdadero reto, es un tema un poco amplio. Espero que el resumen que pudimos realizar sea óptimo para todos ustedes y que podamos siempre ser mejores personas. Aquí tenemos una referencia bibliográfica de donde saqué muchas cosas del material que acabé de presentar. Y les comparto esta frase que me pareció muy importante: coraje y disciplina, no te conformes con quien eres, busca siempre crecer, busca siempre ser el mejor. Agradezco a todos por la atención prestada, nuevamente mis agradecimientos a la Fardid, para mí es un verdadero honor y quedo nuevamente, como les mencioné, atento a cualquier inquietud que ustedes puedan tener. Que se encuentren muy bien, éxitos.